Viviendo más allá de lo posible, confiando a Dios sus finanzas y su futuro, por Wayne Myers. Capítulo 15. Dando a Dios más que dinero. El hombre tiene tanto de Dios como lo que está dispuesto a regalar. Podrá dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Para un hombre joven en busca de acción, el lugar para estar era el portaaviones USS Enterprise de la Marina de los Estados Unidos. Era el navío más condecorado en la historia naval. Había hundido más barcos enemigos y derribado más aviones enemigos que cualquier otro portaaviones en el Pacífico. Se le acreditaba el haber cambiado el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Siendo un marinero joven, este famoso navío fue mi casa por 19 meses y mi boleto a las aventuras. Me encontraba camino a las Islas Marshall, verde y mareado, pero deseoso de defender mi patria. Había cambiado mucho desde mis raíces en Morton, Mississippi. En vez de estar cosechando maíz, frijoles y algodón en la granja de 65 hectáreas de mis padres, me encontraba en medio del Pacífico, combatiendo en una peligrosa guerra. Mis compañeros y yo vivíamos bajo la constante amenaza de bombas por arriba y torpedos por abajo. Nuestras vidas pendían literalmente entre el cielo y el infierno, en un mundo donde la muerte podía acontecer en cualquier instante. Era un tiempo para hacer un inventario espiritual. Cuando un amigo me invitó una noche a una reunión de oración en la cubierta del portaaviones, acepté. Había recibido a Jesús como mi Salvador en una pequeña iglesia bautista, donde asistían mis padres y me había bautizado con mi primo en un arroyo cercano. Pero ahora, alejado de todo lo que era normal y seguro, entendí que necesitaba fortaleza interna para enfrentar el temor y el peligro que eran parte de mi rutina diaria. Fui a la cubierta una noche y me encontré un grupo de hombres orando en un círculo a la luz de la luna. Estos duros marineros se turnaban para hablar con Dios como si Él estuviera muy cerca. Me senté, lleno de asombro. Nunca había estado con un grupo de personas que fueran tan íntimos con Jesucristo. Esos tipos eran gente especial. Una de las oraciones de un marinero me dio el susto de mi vida. Él estaba llorando y orando la oración más radical que jamás haya escuchado. Señor, si algún hombre tiene que morir en esta batalla, que sea uno de nosotros, porque ya te conocemos. Cuando él oró, uno de nosotros, pensé, me está incluyendo a mí, solo vine de visita. Casi lo detengo y le digo, a mí no me incluyas, amigo, no quiero morir por nadie, solo quiero regresar a casa. Nunca había visto esa clase de amor por Jesús. Definitivamente dejó una profunda impresión en mi vida. La idea de entregar mi vida no me era solamente incómoda, me era impensable. Desde entonces, he aprendido que no se puede separar el ser cristiano y el entregar la vida. Después de todo, fue Jesús quien nos enseñó este principio con su ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Mateo capítulo 20, verso 28. Cuando pensamos en el dar, con frecuencia pensamos en las cosas materiales, nuestras posesiones o dinero. Pero eso es solo una pequeña área del servir y el dar en la vida del cristiano. Extender un cheque a veces es mucho más fácil que darle a Dios nuestro tiempo y energía. Dios nos ha llamado a expresar nuestro amor con todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, sea nuestro tiempo, talentos o recursos. El crecer en madurez espiritual requiere nuestra obediencia en todas estas áreas. La palabra servicio o servir se encuentra más de 1400 veces en la Biblia. Se encuentra en el corazón del Evangelio, pero los cristianos a menudo buscamos una posición más que una oportunidad. Para la mayoría, nos es más difícil echar mano de una escoba o una toalla. Recuerde a Santiago y Juan, los dos discípulos que presentaron su solicitud para las posiciones más elevadas en el reino. Le pidieron a su madre que intercediera para que Jesús los sentara junto a él en su trono. Como todas las madres, ella quería que a sus hijos les fuera bien y se acercó a Jesús con una osada petición. Ordena que en tu reino, uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo capítulo 20, verso 21. Después de decirle a ella y a sus hijos que el Padre daría esas posiciones a aquellos para quienes las preparó, Jesús tomó la oportunidad para enseñar a sus discípulos acerca de la grandeza. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Mateo capítulo 20, verso 26. En el mundo, la grandeza se define de una manera, en el reino de Dios de otra. Alguien dijo, el que se envuelve en sí termina con un paquete muy pequeño. Puede tener suficientes cintas de cassette para evangelizar Texas, pero a menos que esté dispuesto a compartir su vida, su mensaje no va a llegar muy lejos. A fin de cuentas, no importa lo bonito que cante o lo bien que ore en la iglesia, sino lo que hace con su vida. A la gente no le importa cuánto sabe, hasta saber cuánto ellos le importan. Ese interés lo expresamos con nuestros hechos, no solo con nuestras palabras.
Tenemos una misión en la tierra dada por Dios, y esa misión es servir. Debemos seguir las pisadas de Jesús. Él no vino para recibir, vino para dar. Él dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 20, verso 21. Hemos sido enviados a bendecir al mundo con nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestros talentos y nuestras posesiones. Cada día convivimos con gente a la cual podemos impactar para la eternidad, sirviéndoles. Convertimos lo temporal en eterno cuando adoptamos la práctica de compartir nuestra vida y nuestros recursos cada día. ¿A quién puedo bendecir hoy, Señor? Es una oración muy poderosa, la cual Dios se complace en responder. Están alrededor de nosotros, los quebrantados, los pobres, los heridos, y a menos que estemos dispuestos a compartir con ellos, estaremos viviendo en un mundo muy pequeño. Si ha decidido jugar a la segura, jugará un partido muy pequeño. Así como con las ofrendas monetarias que damos a Dios, es una tontería esperar hasta que parezca importante lo que tengamos para ofrecer. Un abrazo cristiano no le costará nada y muchas veces puede hacer la diferencia en el día de una persona. Una sencilla palabra de ánimo en el momento oportuno puede hacer la diferencia en la vida de una persona o hasta en su destino. Nosotros podemos tomar tiempo para orar con un amigo que está desanimado, o dar una propina generosa a una pobre mesera, o darle a alguien un billete de $5. Esto se llama pensamiento eternal. Aprendamos a aprovechar cada oportunidad para bendecir y servir. No sé cuántas miles de comidas mi esposa ha preparado a lo largo de nuestros años de ministerio. A nuestra mesa se han sentado vecinos, ministros locales, amigos pobres sin educación y oficiales de gobierno. Después de una de las exquisitas cenas de Marta y una relajada conversación, muchos entregaron sus vidas al Señor. Otros recibieron el bautismo en el Espíritu Santo o fueron animados a perseverar en tiempos de oscuridad. No podría contar la cantidad de almas que han sido salvas a través de este sencillo acto de servicio. Aurelio e Ivonne Arrache, una pareja joven con un matrimonio en problemas, fueron dos de aquellas personas que invitamos a cenar una noche. Aurelio era un experto en eficiencia en un banco y, sin embargo, como era alcohólico, no podía llegar al trabajo a tiempo. Ivonne era una cristiana recién convertida y, para disgusto de su incrédulo esposo, nos había invitado a tener reuniones en su casa. Después de cenar, parecía apropiado preguntarle si estaba listo para entregar su corazón al Señor. Estaba listo y así lo hizo. Cuando le explicamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo y le sugerimos que de una buena vez recibiera esta experiencia, también estaba listo. Había estado leyendo los libros que su esposa tenía sobre el Espíritu Santo para refutar su testimonio, pero nos contó después, el amor y la paz que encontró en nuestro hogar lo habían desarmado. Salió de nuestra sala un hombre cambiado, salvo y lleno del Espíritu Santo. Ivonne nos contó que a la mañana siguiente se despertó a las 5 asustada porque Aurelio no estaba en la cama. Lo encontró arrodillado junto a la cama, orando fervientemente. Esta fue la primera señal de que su matrimonio y su hogar no volverían a ser los mismos. Aurelio me explicó que cuando estaba arrodillado, le hizo a Dios preguntas que le estaban perturbando. Ahora que era cristiano, ¿podría tener un hogar feliz? ¿Y qué de su esposa y sus problemas matrimoniales? ¿Estaría bien tomar bebidas alcohólicas? ¿Y ese extraño lenguaje que había salido de su boca en oración, qué era eso? Después de la oración, abrió su Biblia y leyó: Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, verso 25. En el mismo capítulo leyó: No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Verso 18. Abrió la Biblia después en 1 Corintios y encontró que las lenguas son un lenguaje dado por Dios para hablar directamente con Él y no al hombre. Aunque su fe tenía menos de un día, había crecido a través de ese encuentro personal con Dios. Marta y yo observamos a Aurelio crecer en su nueva fe. Todo parecía ir bien hasta que hizo un viaje a Bogotá, Colombia, para capacitar a un grupo de banqueros. Estaba muy turbado acerca del viaje de Aurelio, sin saber por qué. Sentía una urgente necesidad de orar por él. Cuando regresó, conduje hasta su casa y le pregunté qué estaba mal. Nada, me respondió. Sé que algo no está bien, insistí. He tenido carga por ti. Dime, ¿qué pasó en Bogotá? Bueno, antes de que me diera cuenta, los banqueros me ofrecieron cócteles y empecé a beber de nuevo. Escuché la culpabilidad y la condenación en su voz y sabía que estaba luchando con el alcohol otra vez. Miré alrededor y vi el muy bien surtido bar de la casa de Aurelio. Aunque había hecho un compromiso de no beber más, tenía cientos de dólares invertidos en botellas de licor bastante caras. Era como un símbolo de estatus y había razonado que era demasiado caro para desechar. Le hice una pregunta: Aurelio, si tuvieras una serpiente de cascabel en tu casa, ¿cuál sería el testimonio más sabio?
decir que anduviste de puntitas junto a la serpiente por 6 meses y que no te mordió, o decir que encontraste el mortífero reptil en tu casa y lo mataste? Aurelio se dio cuenta hacia dónde iba con mi ejemplo. Sería más sabio matarla, me dijo. Te voy a comprar todo el licor que tienes en tu bar y luego juntos lo tiraremos en el inodoro. Lo desafié. Hermano Myers, es mucho dinero. No puedo aceptar ese tipo de regalo de su parte porque estoy atrasado con mis diezmos, me respondió. Ya le debo a Dios. Le convencí que aceptara mi oferta y comenzamos a abrir botellas y a derramar juntos los espíritus por el excusado. Nunca he bebido en mi vida, así que no tenía ni idea de cuánto dinero estábamos tirando ese día. Aurelio no ha bebido una gota desde entonces. Poco después, Yvonne y Aurelio se mudaron cerca de la frontera con los Estados Unidos y empezaron a tener reuniones evangelísticas. Organizaron convivios y cenas invitando gente que no iría normalmente a la iglesia a oír el evangelio. En los últimos 23 años, esa pareja ha ganado cerca de 40,000 almas para Cristo. Aurelio compró un antiguo club de karate por $250,000 y estableció una iglesia de 1,500 personas. Ha sido un ministerio tremendo y muchas otras iglesias han nacido de esa iglesia. En diciembre pasado, prediqué en el 23º aniversario de la iglesia. No siempre veremos de inmediato el resultado del tiempo, oraciones y amor que invertimos en una persona. Sin embargo, el principio es siempre el mismo. Sea que demos nuestro dinero, tiempo, dones o habilidades, estaremos haciéndonos tesoros en el otro lado. El cocinar una comida, dar a alguien nuestro tiempo, estar dispuestos a orar cuando no es conveniente, son regalos que producen resultados eternos. Estar dispuestos a ser usados por Dios para bendecir a otros siempre tiene un costo. Cuando enseño a jóvenes y entusiastas estudiantes de la Biblia que desean entrar al ministerio, les recuerdo que los grandes líderes del mundo son aquellos que nunca buscan una posición. Los grandes líderes son grandes siervos. Nunca se ha hecho una estatua con valor eterno para honrar a una persona que vivió de manera egoísta, pero hay muchos monumentos en honor de hombres que dejaron grandes huellas en las arenas de la historia de la iglesia a través de sus vidas de servicio. El lema de la vida de David Livingstone fue: "A donde sea, Señor, con tal que sea hacia adelante". A mí me gusta eso. También me gusta el testimonio de George Whitefield. Él dijo: "Estoy dispuesto a ir a la cárcel o a la muerte contigo, pero no estoy dispuesto a ir al cielo sin ti". Ese es el tipo de amor que está llevando el evangelio alrededor del mundo. Cuando ponemos a Dios primero, automáticamente serviremos a los demás. De hecho, solo lo ponemos a Él primero al servir a otros. Jesús dijo: "Cuando lo hiciste con uno de esos pequeñitos, los hambrientos, los desnudos, los cojos, los ciegos, los necesitados, me lo hiciste a mí". Nuestra deuda con Dios es pagadera al hombre. Dios está buscando a aquellos que quieran andar en el terreno del servicio. Los verdaderos siervos están dispuestos a trabajar calladamente y sin ser vistos, tras bambalinas. Ellos no buscan ser el centro de atención, cumplen sus tareas de todo corazón, sin dar lugar al deseo de sobresalir. A esto se refería Jesús cuando dijo: "Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos". Marcos capítulo 9, verso 35. Uno de los más grandes siervos de Dios, a quien tuve el privilegio de conocer por 49 años, fue Elizabeth Clark, una mujer de Fairfield, Texas. Ella nos sirvió fielmente a Marta y a mí durante todos esos años, orando por nosotros. Muchas veces cuando estábamos en peligro de accidentes, de emboscadas por turbas fanáticas o en las enfermedades de nuestros hijos, el Espíritu Santo la alertaba a orar. No tengo duda que cuando Marta y yo estemos ante el Señor en aquel día, Elizabeth Clark estará con nosotros para recibir una parte igual de cualquier tesoro que hayamos obtenido en el otro lado. Cuando servimos a Dios dándole nuestro dinero, lo multiplica, expande su reino a través de este y nos regresa más de lo que le dimos. De la misma manera, cuando servimos a Dios poniendo nuestras vidas por nuestros hermanos, Él multiplica el esfuerzo que hemos hecho y hace nuestras vidas más fructíferas. Las oraciones de Elizabeth Clark ayudaron a cambiar la nación mexicana. Mi esposa Marta cocinó cenas deliciosas y alimentó a los hambrientos espirituales, multiplicando el número de cristianos cuyas vidas fueron cambiadas para siempre. El Señor usó, en nuestro caso, el mismo principio milagroso que cuando alimentó a los 5,000 con el pequeño almuerzo de un niño. Cuando damos lo que tenemos, Dios siempre lo usa para bendecir a más gente de la que no podemos imaginar. Alguien dijo: "El hombre vive en el área de las sumas, Satanás en el área de las restas, pero la especialidad de Dios es en el área de la multiplicación". La clave para una rebosante y exuberante vida de gozo y significado está en vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, un siervo que entregó todo lo que tenía.